Las cifras de ansiedad han aumentado increíblemente en los últimos años. Y ahora, con el crecimiento exponencial del coronavirus, hay mucho temor en los corazones de muchas personas. Hay incertidumbre con respecto al futuro y preocupación con respecto al presente. La verdad es que este tiempo es un tiempo muy difícil para muchas personas. No obstante, para nosotros los cristianos, hoy es un día muy especial. Quizás el día más importante en todo el calendario cristiano, porque es en este día que los cristianos celebramos el evento que venció la muerte, el evento que vindicó nuestra esperanza y el evento que aseguró nuestro futuro. Hoy celebramos el día de la resurrección. Esta mañana es una mañana muy importante y quiero reflexionar con ustedes acerca de la esperanza que tenemos por la resurrección de Cristo Jesús. Mi deseo es que Dios pueda refrescar nuestros corazones y traernos tranquilidad y fe, aún en medio de las dificultades que nos enfrentan. Les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias el principal pasaje sobre la resurrección, 1 Corintios 15. Pablo en esta carta está respondiendo a algunos problemas en la iglesia de Corinto. Uno de los problemas principales y más preocupantes para Pablo era el de una confusión sobre la resurrección. Algunos no creían aún en la posibilidad de una resurrección. Pero si no existe la posibilidad de resucitarse, entonces eso significa que Cristo mismo no ha resucitado y menos vamos a resucitar nosotros. Si no hay una resurrección, todo cambia y nosotros hemos perdido toda posibilidad de ser salvos. Y ya no hay esperanza para el futuro. De hecho, Pablo menciona en los versos 12 a 19 las terribles consecuencias de una historia donde no existe la resurrección. Pablo escribe, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco resucitó Cristo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Ven cómo la resurrección cambia todo? Si no hubiera resurrección, entonces la muerte de Cristo no sería nada más que una ejecución y el cristianismo no tendría el poder de salvarnos. No existiría el perdón de pecados, no existiría la vida eterna, no existiría la esperanza de una nueva creación. La única cosa que nos esperaría sería la muerte. Y la vida no sería nada más que un cruel camino hacia la tumba. Por ende, tendría todo sentido lo que Pablo dice en el verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más tontos, los más engañados y los más dignos de lástima de todas las personas de la historia. Pero ¿qué si Cristo ha resucitado? ¿Qué si su resurrección es verdad? Esto cambiaría todo y nos traería un montón de bendiciones insondables. Hermanos, lo que nosotros celebramos hoy día es la afirmación cierta, la convicción apasionada, que sí, Cristo ha resucitado y que ahora Él vive y reina y vendrá en el futuro. Como Pablo exclama en 1 Corintios 15 y 20, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y esta convicción que sirve como la base de nuestra fe nos trae una variedad de bendiciones. Esta mañana quiero compartir 3 bendiciones que la resurrección de Cristo nos trae. La primera es que la resurrección de Cristo alimenta nuestra fe. La argumentación de Pablo en este capítulo es impresionante. Él empieza en los versículos 1 al 11, demostrando la centralidad de la resurrección para el Evangelio.
La fórmula es sencilla. Si no hay una resurrección, no hay un evangelio. Así de simple. Después, en los versículos 12 a 19, como ya hemos dicho, Pablo comparte los resultados tristes de la negación de la resurrección. Pero ahora en el verso 20, Pablo exclama con convicción, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. La resurrección de Cristo es una realidad histórica, no es un mero sueño, no es un simple deseo, es una realidad. Jesús murió y fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Pero quizás alguno pregunta, ¿cuál es la evidencia de su resurrección? Pablo revela la evidencia en 1 Corintios 15, del 3 a 8. Él dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Más de 500 personas lo vieron al Cristo resucitado. Son bastantes testigos oculares, ¿no es cierto? Mucho más de lo que generalmente se requiere en un tribunal para probar cualquier hecho. La evidencia está allí. Su resurrección es una realidad histórica y hay un montón de testigos oculares que pueden verificar el hecho. Esto debe fortalecer nuestra fe. Pero Pablo va mucho más allá para alimentar nuestra fe. Por ejemplo, en el versículo 14, Pablo lanza la suposición. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, nuestro mensaje y nuestra fe no tienen sentido para nada. No obstante, la evidencia demuestra que Cristo sí resucitó. Entonces, nuestro mensaje es vindicado. Es un mensaje verídico, un mensaje que enseña la verdad. Es un mensaje poderoso, un mensaje que tiene propósito. La predicación de nuestro mensaje, el Evangelio, es la tarea más sabia, más útil y más importante que existe porque es la transmisión de la verdad. Este mensaje que nosotros predicamos es el único mensaje que logra lo que promete: transformar vidas y fomentar esperanza en corazones abatidos. Además, porque en el verso 17, Pablo escribe, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces no pudo pagar por nuestros pecados. No pudo vencer al diablo y no pudo librarnos de este siglo malo. No obstante, ¿qué dice la evidencia? La evidencia prueba que Cristo sí resucitó. Entonces, nuestra fe ha sido vindicada. Y la promesa que a través de nuestra fe Cristo perdona todos nuestros pecados es una promesa totalmente realizada, una promesa fiel. Cristo vive. Entonces ya no vivimos bajo la condenación por nuestros pecados. Ya no vivimos como esclavos al diablo. Ya no vivimos con ese peso insoportable de culpa por nuestros pecados. Hemos sido perdonados totalmente, eternamente, librados para vivir una nueva vida. Pero hay un detalle más. En los versículos 18 y 19 leemos que si Cristo no ha resucitado, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, entonces no hay esperanza después de la muerte y generaciones de cristianos que han muerto están totalmente perdidos. Pero la evidencia es clara. Cristo sí resucitó. Entonces, nosotros no solamente disfrutamos de una nueva vida ahora, sino que también tenemos la profunda esperanza de que vamos a vivir una nueva vida para toda la eternidad. Vida eterna es nuestra herencia.
y nuestra esperanza de que vamos a pasar toda la eternidad con Cristo. Todo esto debe alimentar tu fe, hermano. Cristo sí resucitó y los beneficios de su resurrección son reales para nosotros. La segunda bendición que la resurrección de Cristo nos trae es que la resurrección de Cristo asegura nuestra futura resurrección. Pablo expresa en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La palabra primicias tiene dos sentidos en este texto. En primer lugar, se refiere al hecho de que Cristo es el primero que ha resucitado de entre los muertos. Ahora, quizás tú dices, pero ¿qué de Lázaro, según Juan 11? ¿O de la hija de Jairo, según Mateo 9? Ellos resucitaban después de haber muerto, ¿no es cierto? Bueno, es verdad, pero ellos resucitaban temporalmente y luego volvieron a morir. Cristo es el primero de haber resucitado con un cuerpo glorificado para nunca morir de nuevo. Él es las primicias de la resurrección. En segundo lugar, primicias significa la primera porción dada como prenda del monto total. En otras palabras, Cristo es la primicia en el sentido de que su resurrección es la parte inicial de una resurrección más grande que vendrá. Su resurrección fue la primera etapa de una resurrección general que está por venir. Y lo bonito de esta palabra primicias es que demuestra que la entrega de la cantidad inicial es una garantía de la paga total por venir. Entonces, lo que Pablo tiene en mente al llamar a la resurrección de Jesús las primicias de los que se han quedado dormidos, es que nosotros somos la segunda parte. Es decir, su resurrección garantiza nuestra futura resurrección. Tenemos la seguridad de Dios de que un día resucitaremos de los muertos. Y la prueba de esta garantía es que Dios primero resucitó a Jesús. Ahora, quizás tú preguntes por qué. O sea, ¿por qué es la resurrección de Jesús una garantía de nuestra resurrección? Buena pregunta. Pablo responde a esa pregunta en los versículos 21 y 22. Él dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Estos son dos versículos que son paralelos y por lo tanto se explican entre sí. Pablo divide toda la humanidad en dos grupos. O estás en Adán o estás en Cristo. Todo ser humano al nacer pertenece a Adán. Él es su representante y todo lo que es verdad de Adán es verdad de ellos. Y Pablo anuncia aquí que Adán era el instrumento por medio del cual el pecado y la muerte entró entre la humanidad. Entonces, los que pertenecen a Adán están espiritualmente muertos. Y esa muerte es su destino final, es su herencia, define su futuro. Pero los que están en Cristo pertenecen a Cristo. Y lo que es verdad de Cristo es verdad de ellos. Pablo revela que Cristo es el instrumento por medio del cual el perdón y la salvación entraron al mundo. Entonces, ¿qué dice Pablo que es el destino de los que están en Cristo? Él dice que ellos serán vivificados, es decir, van a resucitar de entre los muertos. Nuestro destino, si estamos en Cristo, es vida. La resurrección no solamente fue la experiencia de Cristo, sino es por su resurrección que nuestra resurrección es garantizada. Él es las primicias, nosotros la segunda parte. Él ya resucitó y su resurrección asegura nuestra futura resurrección. Hoy es una celebración de esa esperanza, de esa garantía. Hermanos y hermanas, si Jesús ha resucitado de entre los muertos, entonces su resurrección no es nada menos que las primicias, la primera parte que asegura la segunda porción y nosotros componemos el segundo grupo.
Porque Él resucitó, nosotros tenemos la certeza que nosotros también vamos a resucitar. Anímense, hoy celebramos la inquebrantable promesa de nuestra futura resurrección. La vida eterna es nuestra herencia. Y finalmente, la tercera bendición que la resurrección de Cristo nos trae es que la resurrección de Cristo inaugura el plan divino para el fin de toda la historia. En última instancia, nuestra esperanza se basa en la profunda convicción de que Dios tiene un plan infalible para la historia y que Él está conduciendo soberanamente todos los eventos hacia el cumplimiento de ese plan. Él tiene el control y sus propósitos son invencibles. Por lo tanto, tenemos una gran esperanza en Él, a pesar de lo que podría ser nuestra experiencia diaria. Ahora, en ese pasaje, Pablo nos da un gran motivo para esperar en Dios, porque nos da un breve vistazo a 3 etapas finales del plan perfecto de Dios para la historia. Vemos ese bosquejo de los últimos eventos en los versículos 23 y 24. Pablo dice que en Cristo todos los creyentes vamos a resucitar a una nueva vida. Pero él aclara ese proceso diciendo, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Puedes ver que hay un orden muy claro que Dios ha organizado aquí. Pablo dice cada uno en su debido orden. O sea, la historia no es una mera colección de eventos, sino es parte de un plan muy concreto que Dios está desarrollando. Y todo lo que pasa es parte de su plan. Pablo menciona 3 etapas. La primera es, según lo que dice Pablo, Cristo las primicias. Ya se cumplió esa etapa. Cristo ha resucitado. La segunda etapa será la resurrección de los que pertenecen a Cristo. ¿Cuándo va a acontecer esa segunda etapa? Pablo dice, en su venida. Es decir, cuando Cristo regrese por segunda vez, en ese mismo momento, todos los cristianos vamos a resucitar para estar con Él. Y finalmente, la tercera etapa es lo que Pablo llama el fin. El final de la historia es cuando Cristo entrega el reino a su Padre. ¿Cuándo va a pasar eso? Pablo dice, cuando Cristo ha vencido a todos sus enemigos. O sea, cuando Cristo viene por segunda vez, Él viene no solamente para que nosotros resucitemos, sino también para conquistar a todos sus enemigos, al diablo, a su ejército, a los reyes de la tierra que se oponen a Dios y a toda la gente que ha rechazado el señorío de Jesús en sus vidas. Y apenas que Jesús haya vencido a todos sus enemigos, Él va a entregar el reino a su Padre para que reine para toda la eternidad sin cualquier oposición. Pablo elabora aún más esa etapa final en los versículos 25 a 28. Él dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hay 2 comentarios que quiero hacer. Primero, se nota que el último enemigo que Cristo va a vencer es la muerte. Juan lo dice de esta manera en Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda
La muerte, ese enemigo que toda la humanidad teme, algún día será completamente conquistada. La muerte nunca más va a tocar la creación de Dios. Nunca más va a tocar al pueblo de Dios. La muerte será vencida. Por ende, Pablo exalta en 1 Corintios 15, 54 a 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, las gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se burla de la muerte porque Cristo tendrá la última palabra. En su muerte y resurrección, Él derrotó a la muerte. Y en su segunda venida, cuando nosotros resucitamos y Él ha conquistado a todos sus enemigos, Él mirará a la muerte en la cara y la lanzará a su destrucción eterna. Nunca más habrá muerte en la nueva creación de Dios. Viviremos para toda la eternidad. Y la segunda observación de este texto es que se nota que la meta final de la historia es el reinado totalmente victorioso y glorioso de Dios. Cuando Cristo termina conquistando a todos sus enemigos, inclusive cuando la muerte, ese último enemigo, es totalmente vencido, Cristo va a entregar el reino a su Padre. Por toda la eternidad, el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, reinarán victorioso y sin oposición en su majestuoso reino con todos los santos, los cristianos que han resucitado con Cristo, ahí con Él, alabando y disfrutando las abundantes delicias de su reino. Hermanos, el domingo de la resurrección es una celebración de la victoria de Dios sobre todos sus enemigos. Es una celebración de la certeza de nuestra futura resurrección. Y es una celebración de ese día cuando Cristo mismo, las primicias, resucita, sellando nuestra salvación y trayéndonos esta gloriosa y segura esperanza que celebramos hoy día. Cristo sí resucitó. En Él y en su victoria descansa nuestra esperanza. Hoy es una celebración de esperanza. Cristo vive. Que Dios les bendiga.